Bienvenidos a este nuevo video en donde voy a resolver este ejercicio 14-16 del libro de Microelectronic Circuit Design de Richard Jagger. Este es este es el libro y es el ejercicio 14-16. Este está por aquí en el capítulo 14 y es específicamente este que está aquí. Ese. ¿Y qué dice este ejercicio? Inciso A. Estime la ganancia de voltaje del amplificador inversor de la figura 14 y 16. Inciso B. Coloque un capacitor de bypass en el circuito para cambiar la ganancia a aproximadamente -10. Inciso C. ¿Dónde deberíamos de colocar un capacitor de bypass para cambiar la ganancia a -20? Inciso D. ¿Dónde deberíamos poner el capacitor de paso para la ganancia máxima? Estime esta ganancia. Entonces, voy a resolver. Vamos a poner esto así. Solución. Entonces, inciso A, hay que estimar la ganancia de voltaje. El circuito en corriente alterna tiene esta forma. Aquí está el colector, aquí está el emisor y aquí está la base. La fuente de corriente vale alfa por la corriente del emisor. Esta corriente es esta, la que circula por esta resistencia RE, y en esta resistencia RE está el voltaje base emisor. Ahí está el modelo del transistor. Ahora, ¿qué hay en el emisor? Hay dos resistencias. Esa es una y esa es la otra. Y luego está la tierra a través de la fuente de -12 volts. Esta le voy a llamar RE1 y esta RE2. ¿Qué otra cosa tenemos en el emisor? No, no hay nada más. En el colector sí. Tenemos RC. Ahí está, RC, que va a la tierra a través de la fuente. Y a través del capacitor C3 tenemos la carga. Esta es RL. Y aquí es donde tenemos el voltaje de la salida. Ahora, en el lado de la base hay dos resistencias, R1 y R2, están en paralelo. Esta es R2 y aquí debe de estar R1. Ambas están en paralelo, ambas están conectadas en la base y ambas en corriente alterna a la tierra. Y a través del capacitor está el voltaje VI. Ahí está. Este es el circuito. Y en este circuito, ¿cuál es el voltaje de la salida? La ley de Ohm dice que es corriente por resistencia. Aquí está la corriente y aquí está la resistencia. Aquí lo que hay que determinar es la corriente del emisor. ¿Cuánto es esa corriente? La ley de Ohm dice que esa corriente es igual al voltaje I menos cero entre la suma de todas las resistencias, RE1, RE2 y RE dinámica.
podemos combinar las ecuaciones. Y entonces tenemos aquí la posibilidad de tener el voltaje de la salida escrita de esta manera. Menos alfa por el paralelo de la resistencia del colector y la resistencia RL entre la suma de estas tres resistencias. Y por el voltaje de entrada, V. Este voltaje puede pasar dividiendo al voltaje de la salida y tenemos entonces la ganancia. Esta es la ganancia de voltaje. ¿Cuánto vale aproximadamente? Entonces aquí la aproximación considera primero que alfa es 1 y que la resistencia RE es mucho menor que RE1 o que RE2. Entonces aquí lo que queda es RC en paralelo con RL y en el denominador la suma de las dos resistencias de polarización. Entonces con los valores que tenemos en el circuito podemos saber cuánto vale esto. Tenemos 8.2 en paralelo con 47. Y en el denominador tenemos 390. Bueno, 0.39, ¿no? Para que quede todo bien. Y 0.62. Esa es la ganancia. 6.9. Es menos, por supuesto. 6.9, 13. Podemos poner 13. Ese es el inciso A. Aproximadamente esa es la ganancia. Voy a hacer la simulación, pues para verificar esto. Para ver si la estimación pues está más o menos. Perdón, no puedo hacer la simulación porque me falta R1 y R2. Bueno, pues entonces sí, sí, eso es cierto. No tengo R1 y R2, entonces así se va a quedar. Ahora, el inciso B dice, coloque un capacitor de paso en el circuito para cambiar la ganancia a aproximadamente menos 10. Entonces, por aquí el inciso B. La ganancia de voltaje debe ser menos 10. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el inciso dice que con un capacitor de paso. Vamos a esta ecuación, la de la ganancia. Esta ganancia debe ser menos 10. Entonces, ¿qué implica? Implica lo siguiente. Implica que tenemos aquí, por supuesto que menos 10, aproximadamente igual. Alfa lo podemos considerar 1. Y tenemos RC con RL. Vamos a ver cuánto es este paralelo. Este es este, ¿no? Es este, ¿sí?
es esta parte. 6 eso es 7. Prácticamente es 7. Entonces podemos poner aquí 7. También podemos quitar el menos, eso lo podemos hacer. Y aquí tengo 0.39, 0.62. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿cuál combinación debería de ser aproximadamente? ¿Cuál de esas dos resistencias debo de quitar para que el resultado sea aproximadamente 10? Bueno, lo que yo debería de hacer es quitar una de las dos. Vamos a ver. Y el capacitor de bypass debe de hacer eso. 7 entre 0.62. Eso debe ser, pues es 11.29. Pues, por ejemplo, si yo quito esto, entonces la ganancia debería ser aproximadamente menos 10. 11.3. Considerando que aquí debe de haber una RE, eso va a aumentar un poco el denominador. Entonces se puede tener ahí una resistencia más grande en el denominador que disminuya el 11.3. Es más, podemos calcularlo. Aquí puedo poner más R y todo esto debe ser 10. Pues deben ser 80 ohms. Entonces con 80 ohms puedo tener ganancia de 10. Y si no, esto es 0.62 más 0.08. Sí, está correcto, es 10. Ujú. Entonces 0.62 y RE puede ser 80, pues eso depende de la polarización. Entonces debo de eliminar la resistencia de 0.39, esta de aquí. Debo de eliminarla. Entonces el circuito, ¿cómo queda? Aquí está el circuito. Para el inciso B, ¿dónde debo de colocar el capacitor de bypass? Aquí, en el emisor, en paralelo con esa RE, con esa R de 390. Ahí, capacitor 2. ¿Esto cómo se ve traducido en el circuito de corriente alterna? Pues aquí está el circuito de corriente alterna. Si yo pongo ese capacitor que acabo de mencionar, ese capacitor va aquí. Se comporta como un cortocircuito en corriente alterna. Entonces se puede eliminar RE. Ese es el inciso B. Y para que fuera menos 20, ¿dónde debería de estar? Ese capacitor de bypass, ¿dónde debería de estar? Bueno, siguiendo con la misma lógica, aquí está el inciso C, tenemos la misma ecuación, pero ahora tenemos que tiene que ser menos 20. Entonces, ¿qué resistencia debemos eliminar? Entonces, para que esto sea 20,
Entonces aquí tenemos 7000, 7K. ¿Y cuál de las dos resistencias, la de 390 o la de 620, nos da una ganancia casi de 20? Pues podríamos poner aquí la de 390. ¿Y eso cuánto da? Eso da 17.95. Entonces, en este caso del inciso C, lo que hay que hacer es poner el capacitor para eliminar la de 620. Entonces se puede poner aquí, este capacitor, a la tierra. Y eso elimina la resistencia de 620. Ahora, el inciso C. No, el inciso D. ¿Qué dice el inciso D? ¿Dónde debería ser colocado el capacitor para obtener ganancia máxima? A ver, aquí podemos poner el inciso D. Ganancia máxima. A ver, aquí está la ecuación de la ganancia. Vamos a copiarla y vamos a ver qué es lo que debemos eliminar para tener la máxima. Eso puede quedar ahí. Y ahora, para que sea máximo tenemos que tener el denominador más pequeño. Aquí entonces requerimos tener, pues, eliminar estas dos resistencias, las de polarización, las dos de polarización, y dejar únicamente R. Con esto tenemos la máxima. El circuito aquí está y podemos poner entonces el capacitor justo en el emisor. Eso va a eliminar a las resistencias de 390 y de 620, las va a eliminar en corriente alterna. Entonces aquí está el emisor. Ahí está el capacitor de paso. Elimina las dos resistencias. Y ahí tenemos la máxima. Y el inciso E dice hay que estimar esa ganancia máxima. Bueno, aquí la estimación pues resulta un poco complicada porque no conocemos R1 ni R2. Entonces, ah, se puede hacer lo siguiente. Sí, como debería de ser. El voltaje colector emisor del punto de operación está a la mitad de la recta de carga, entonces podríamos tener entonces un valor aquí de 12 volts. Eso implica que la corriente del emisor o la del colector, la que sea, está dada por la ecuación de la malla. ¿Cuál malla? Debe estar dada por 12 volts entre la suma de resistencias, 8.2 kilo ohms más 390 más 620. Entonces aquí la corriente del emisor o la del colector debe de ser ¿cuánto? Aquí es 12
Y aquí es 8200 más 390 más 620. Esto es 1.3. 1.3 miliamperes. Este resultado establece el valor de Re, es voltaje térmico entre la corriente del emisor, 26 milivolts entre 1.3. Eso es 2, o más bien 20, ¿no? Eso es 20. 20 ohms. Entonces la ganancia máxima se puede calcular. Esto es alfa considerando que es casi 1. Entonces tenemos aquí 7 kilo ohms entre 20. Son 350. Eso aproximadamente es mi estimación de la ganancia máxima. Así es, entonces ya está resuelto todo el problema. Muchas gracias. Hasta la próxima.